Buenas tardes. Bueno, por todos los que antecedieron, me han quitado muchas de las cosas que iba a plantearles, pero voy a comenzar la exposición. Nos tocaba el tema situaciones de derechos laborales y posibles líneas de acción. Es imposible comenzar a hablar sobre este tema sin hablar del Código de Trabajo en Cuba. Como ya se dijo, no se reconoce el derecho a huelga, no se reconoce la libre sindicalización y se violan casi todos los convenios que Cuba es firmante y que constantemente viola. Pero en el Código de Trabajo existe un acápite, un acuerdo o un inciso, o como se quiera decir, que quiero que prestemos atención. En este punto me voy a extender un poco y se los voy a leer para no equivocarnos y todos podemos estar conscientes al tema que nos vamos a referir. El principio de idoneidad demostrado. Este principio está como un artículo en el Código de Trabajo y a consideración nuestra y del movimiento sindical en Cuba, que muy a pesar del gobierno sí existe y sí estamos y sí trabajamos y sí denunciamos y vamos a seguir al lado de ellos, no solamente de los estatales, sino del cuentapropista, y vamos a seguir en contra, y discúlpenme que me desbloque un poco del tema que estoy hablando, de las inversiones extranjeras. Sí estamos en contra de los inversionistas que van a Cuba a aplastar al trabajador, pero este movimiento sindical sí existe en Cuba, sí estamos codo a codo con los trabajadores, con el cuentapropista y defendiendo todos sus derechos. El principio de idoneidad demostrada, para nuestra consideración, debe ser eliminado totalmente del Código de Trabajo y todos los artículos que hacen referencia o se sustentan sobre este principio deben ser eliminados y alguien dijo reformados. En el centro del Código de Trabajo existe un principio ambiguo, tan maligno como el embrión de un cárcel que amerita, por su peligrosidad, un análisis profundo. Entonces vamos a hablar del principio de idoneidad demostrada. En el capítulo 3, Contrato de Trabajo, sección 4, él o los redactores del proyecto no lo presentan en solitario. Y vamos a pensar en esto, no lo presentan sino en solitario, lo cual indica la enorme importancia que se le otorga a este principio. Sección 4, artículo 31. La idoneidad demostrada es el principio para la determinación de la incorporación al empleo, permanencia en el cargo, promoción en el trabajo y la capacitación por parte de la entidad. Comprende el análisis integral de los requisitos siguientes. A. Realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas. Experiencias y conocimientos demostrados en el resultado de trabajo. Cumplimiento de las normas de conducta de carácter general o específico y las características personales que se exigen en el desempeño de determinados cargos. Calificación formal exigida debido a la naturaleza del cargo mediante la certificación o título emitido por el centro de enseñanza correspondiente y otros previamente aprobados por el organismo o entidad nacional en consulta con el sindicato correspondiente de acuerdo con las características de la entidad. El requisito regulado en el inciso C se acuerda entre el empleador y la organización sindical, lo que se inscribe en el convenio de trabajo colectivo. Artículo 32. Es atribución del empleador o de la autoridad facultada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de este código, reconocer la idoneidad demostrada a los trabajadores o confirmar su pérdida. Dicha atribución puede ser delegada a los jefes de unidades organizativas que les subordinan directamente. El empleador, para adoptar decisiones respecto a la idoneidad demostrada de los trabajadores, se auxilia de un órgano asesor. La denominación, el procedimiento de constitución y funcionamiento del órgano asesor se regulan en el reglamento de este código. Artículo 33. Para determinar que el trabajador mantiene los requisitos de la idoneidad demostrada, el empleador o la autoridad facultada realiza la evaluación de los resultados del trabajo en correspondencia
con las características del proceso productivo de servicio. Fin de la cita. Hemos mencionado algunos de estos artículos. Está claro que desde su misma presentación este principio se erige cual espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores. Será el instrumento por excelencia para determinar a quién se emplea, a quién se despide, a quién se fenestra, a quién se protege o a quién se persigue. Tan flexible y ambiguo como permitir cualquier interpretación y por tanto totalmente susceptible a la corrupción. Ni uno solo de sus requisitos, exceptuando el de relativo a la certificación o título, está libre de ambigüedad. Incluso en el punto E se deja abierta la puerta a la imposición de otros requisitos a conveniencia por decreto de los organismos superiores y sin posibilidad alguna de ser rechazado o siquiera discutido por los trabajadores y sus sindicatos. Y aunque se aclara que el requisito regulado en el inciso se acuerda entre el empleador y la organización sindical, lo que se inscribe en el convenio colectivo de trabajo, no dudamos que en tales convenios se trate el tema con igual grado de ambigüedad e indefinición. Es decir, el empleador o quien esté al mando decide que un trabajador no es idóneo porque le cae mal o quiere el puesto para su hijo, o porque el partido o quien sea pidió eliminarlo por indeseado, y literalmente el trabajador puede ser despedido de forma totalmente arbitraria, sin derecho a réplica ni nada. Eso, señores, no ocurre ni en el peor país del mundo capitalista. Pero este principio no es solo contrario a los intereses de los trabajadores y violatorio de los derechos fundamentales, es también contrario a los intereses del Estado cubano, el principio empleador del país y por tanto contra los intereses de todo el pueblo cubano. Al ser un principio tan ambiguo y corruptor, se constituirá caldo de cultivo por excelencia para el florecimiento del amiguismo, el tráfico de influencia, el nepotismo y demás males que ya hoy es epidemia en el país. Este capítulo queremos llamar la atención, debe ser, o proponemos, sea analizado e eliminado del Código de Trabajo. El poder adquisitivo y salarios de miseria, las variables sociales que están siendo barajadas hoy por el gobierno de Cuba, no transitan por un posicionamiento de la credibilidad dentro del país, con planes a corto plazo que alivien las tensiones provocadas por la dualidad monetaria, los bajos salarios, la subida vertiginosa y mantenida por más de 20 años de los artículos de primera necesidad, la imposibilidad de una canasta alimentaria adecuada por los desabastecimientos provocados por la falta de visión estratégica y comercial, así como la ausencia total de respeto por los derechos ciudadanos en Cuba. Los fenómenos sociales en Cuba tienen nombre. Y aquí hablábamos, Marlene, de las clases sociales, de la cultura. Comprometer espacios dedicados a las artes, en especial la música y las artes visuales, graffiti, mayor apertura a los espacios para el aprendizaje de las nuevas tecnologías y herramientas afines, movimientos de deporte que se encuentren totalmente ausentes de los denominadores ideológicos o posturas políticas, así como espacios recreativos que vinculen y se interrelacionen con lo expuesto anteriormente. Crear espacios literarios, interactivos, en los cuales se pongan de manifiesto por medio de análisis la apreciación y las inclinaciones que muestran cada una de las individualidades y situaciones en su conjunto. Otro de los aspectos que, se ha tocado aquí es la ley de inversiones extranjeras, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en lo que pronunció Ramón Saúl, pero que nosotros, con relación a inversiones extranjeras y al microempresariado, proponemos crear un centro de apoyo y financiamiento para la inversión privada y ley para las inversiones privadas. Es decir, en Cuba no existe una ley de propiedad y estamos trabajando en base de esto. Los inversionistas extranjeros hacen sus acuerdos con el gobierno y al final el trabajador es el afectado. Hasta aquí
he querido cortar algunas cosas y voy a pasarles a dar las consideraciones que tenemos sobre esta nueva ley. Debe tener y contener sin excepción protecciones adecuadas a todas las formas de gestión privadas que existan. Debe considerarse inclusivamente a todos los ciudadanos cubanos. Debe contemplar la capacidad inversionista del nacional en igualdad de condiciones a la del inversor foráneo. Se debe respetar la capacidad de comercialización sobre la base legal, pero sin condicionamiento de las empresas o negocios que así lo requieran o estén contempladas sus actividades en su objeto económico-social. Se debe respetar la capacidad de importación y exportación por parte de los empresarios privados con el régimen tributario estipulado por ley. Se debe respetar el crecimiento económico y la generación consecuente de riqueza. No se puede privar a un ciudadano de sus propiedades o ganancias por concepto alguno, salvo la violación flagrante y comprobada de su implicación en actos o conductas penales por la ley. Y por último, se debe permitir la sindicalización de carácter independiente con todas las garantías contempladas en los organismos internacionales. Hasta aquí nuestra exposición.